Y el domingo pasado, recordarán que tuvimos la oportunidad de revisar la primera estrofa de esta doxología que inicia precisamente en el capítulo 1 del versículo 3 hasta el 14. Y la primera estrofa que revisamos fue del versículo 3 al 6, ¿ok? En este primer capítulo. Ahí veíamos, ¿verdad?, cómo Pablo nos mostraba que esta primera estrofa de la doxología, Dios nos mostraba el decreto divino del Padre, haciendo precisamente, mostrándonos y enseñándonos el pacto de redención, cómo lo planeó Él para que se ejecutara, ¿sí? La planeación del Padre desde antes de la fundación del mundo es lo que nos explica aquí Pablo, ¿verdad? Podíamos, al leer esa hermosa bendición que Pablo le hace al Padre, ¿verdad?, que lo bendice y que a su vez lo bendice porque nosotros fuimos bendecidos por ese decreto del Padre. Por lo que Él decretó es que nosotros recibimos esa grande bendición y entonces un corazón que lo reconoce, ¿sí?, va también a bendecir al Padre. Y es lo que hace Pablo aquí. Acompáñenme a recordar esta primera estrofa. Recuerdan, en el 3 decía: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ¿verdad? Pablo inicia la doxología bendiciendo al Padre por la bendición espiritual con la que nos bendijo, con toda bendición, dice bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y algo de lo que me di cuenta es que esta ubicación que menciona de el cielo, los lugares celestiales, ¿verdad?, de los que está hablando Pablo, lo menciona 5 veces en la epístola. Habla en toda la epístola de Efesios, habla de los lugares celestiales, ¿sí? Y no lo menciona en ninguna de las otras cartas, solamente aquí. Habla de los lugares celestiales. Lo va a hablar en el versículo 1:3 que leímos, en el 1:20, en el 2:6, en el 3:10 y en el 6:12, ¿verdad? Ahí, para que lo revises. Después los vamos a, conforme vayamos avanzando, ya pasaremos capítulo 2, capítulo 3, ¿verdad? Y el 6, vamos a darnos cuenta que Pablo hace varias menciones, incluso seguramente una que todos han de recordar, ¿verdad? En Efesios 6:12, cuando habla de una lucha que tenemos, ¿verdad?, que no es exactamente, que no es contra sangre y carne, ¿verdad?, sino con potestades, ¿verdad?, que están en ¿dónde? De los lugares celestiales. Ahí también lo va a mencionar Pablo, ¿ok? Entonces, estos versículos, nada más si quieres después revisarlos, de todos modos los vamos a ver más adelante. Apúntalos si los quieres revisar tú aparte en la semana, ¿verdad?, en tu tiempo devocional. Pero son 5 veces que Pablo va a mencionar los lugares celestiales, ¿verdad? Esa ubicación, esos lugares celestiales, nos van a recordar precisamente esto, que esta doxología habla, como veíamos la vez pasada, del pasado, lo que hizo el Padre en la eternidad, lo que Él decretó en la eternidad, y lo que también esos lugares celestiales serán para nosotros en el futuro. Y en el presente, ¿verdad? Al decir que tenemos una lucha contra sangre y carne, es algo presente, ¿verdad? Es hoy. Estamos en esa lucha contra cosas que son celestiales, ¿verdad? Que son de los lugares celestiales, ¿sí? Sabemos que el enemigo del hombre, uno de los enemigos y sus huestes, también venían de allá, ¿verdad? Allá fueron creados, ¿ok?
Entonces, esta doxología nos va a mostrar precisamente esto: el pasado, el presente y el futuro del pueblo de Dios. ¿Ok? ¿Y por qué también en el pasado estaba ya el pueblo de Dios? Porque ya desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos había escogido, ¿verdad? ¿Ok? Y continúa, ¿verdad? El 4, diciendo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, dice el 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Mencionando aquí Pablo la misericordiosa acción del Padre en la eternidad, ¿verdad? Como decíamos hace un momento, escogiéndonos antes de la fundación del mundo. Y veíamos que eso era verdaderamente, ¿recuerdan qué decíamos la vez pasada? La gracia, ¿no? Ahí podíamos ver que eso es la gracia, porque sin que hubiéramos hecho algo para ganar ese favor, ¿verdad? Él nos lo da. Es un favor que no merecíamos, ¿sí? Algo que no fue porque hubiéramos hecho algo bueno o malo, sino por el puro afecto de su voluntad. Él decide elegirnos para ser, como dice ahí, limpios y sin mancha delante de Él. Y ser adoptados como sus hijos en Cristo. Y vuelvo a repetirlo como dice ahí, por el puro afecto de su voluntad. Eso es algo que a los creyentes nos debe de quedar bien claro. Fue por el puro afecto de su voluntad. La salvación es por su gracia, ¿verdad? No por nosotros, no por obras, no por nada que pudiéramos hacer. Eso es lo que veíamos el domingo pasado, ¿verdad? Que Él lo hizo mostrando su carácter misericordioso y amoroso, sin que tuviera que ver la condición del hombre. Ok. Por lo que esta estrofa, como les decía, ¿no? La del 3 al 6, termina con ese estribillo que dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Con esa gracia magnífica, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en nuestro Señor. Entonces, la primera estrofa bendice, alaba al Padre por la maravillosa obra de establecer ese pacto de redención con el que nos iba a salvar por medio de Cristo. ¿Ok? En ese pasado que Él decidió en la eternidad, ¿verdad? En la eternidad del Padre. Fue antes de todo. Él ya había decidido esto. Y en la segunda estrofa, que vamos a ver, si puedes regresar a la primerita, ¿te acuerdas que había una ahí? Luz, una que trae las estrofas, para que recordemos cómo están divididas. Una que proyectaste que... Esa, correcto. Gracias. Del 3 al 6, esa estrofa se refiere, como ahorita lo decíamos, fue lo que vimos la semana pasada, al decreto del Padre, ¿verdad? Del plan de redención. En el 7 al 12 habla en algo más presente, en el presente del hombre, ¿ok? Porque recordemos que el Padre no tiene pasado, presente ni futuro, ¿no? Él no se rige como nosotros, ¿verdad? Por un tiempo igual al nuestro. Él no. Al decir que Él es el eterno, es por eso que no tiene pasado, presente, ni futuro. No tiene principio ni fin, ¿sí? O sea, Dios no está viviendo hoy el presente, ¿sí? El presente nosotros lo estamos viviendo, ¿verdad? Dios está viviendo la eternidad, ¿ok? Pero
Aquí sí va a hablar de el presente de nosotros, ¿ok? En la obra redentora de Cristo consumada. Y del 13 al 14, esos últimos dos, nos va a hablar de la futura consumación de la redención. Es decir, cuando todos ya, todos los elegidos de los que él habla, se hayan ya salvado, ¿sí? Esa es la consumación de esa redención, cuando todos ya seamos redimidos por, y es la obra del Espíritu Santo. Entonces, recuerdan que veíamos que aquí estamos viendo a la Trinidad en acción. El Padre decretando el pacto de redención. El Hijo ejecutándolo, llevándolo a cabo en perfección, lo planeado. Y el Espíritu Santo aplicando esa redención en los creyentes, ¿sí? En los escogidos del Señor. Ahí está la obra de la providencia del Señor, ¿verdad? Cómo va proveyendo todo para que se lleve a cabo, y lo hace por medio precisamente de él mismo, ¿verdad? En 3 personas, para ejecutar cada uno la parte que le corresponde. ¿Ok? Muy bien, ahora sí nos regresamos en la que estábamos, Luz, por favor. Vamos a ver entonces hoy la estrofa del 7 al 12, que continúa con esta explosión de alabanza. Ahora va a alabar nuevamente Pablo, va a levantar alabanza, ¿sí? En este tiempo del hombre, ¿verdad? Más presente, en donde ya viene Cristo a dar cumplimiento del pacto de redención. Nos va a hablar precisamente de esa ejecución en la tierra, de ese pacto hermoso del Señor que planeó el Padre, nada más y nada menos que por la obra perfecta del amado, ¿verdad? Del amado de nuestro Señor Jesucristo. Pablo va a dar continuidad, los pega, todo esto va pegadito, ¿sí? Del 6 salta al 7, por eso les digo que es como una explosión de alabanza, porque alaba al Señor y le da gloria y otra vez vuelve a levantar más alabanza. El 6 termina diciendo, ¿no? Lo leíamos, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y en el 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Nuevamente vuelve a hacer hincapié, es que es por su gracia. Entonces, amados hermanos, no sé ustedes, pero yo veo que esto es algo verdaderamente hermoso. Pablo primero nos maravilla, ¿verdad? Como lo vimos la semana pasada. Acabamos de ser maravillados por la primera estrofa con la bendición espiritual del Padre sobre sus escogidos, y de inmediato nos va a presentar la siguiente bendición que recibimos en el amado, en Cristo Jesús. Sobre estas bendiciones que vemos que recibimos, que recibe su pueblo nuevo pueblo que ha escogido el Señor, Juan Calvino habla de estos términos excelsos que usa el apóstol Pablo, ¿no? Que está empleando aquí en toda la doxología, y explica que él dice que son para despertar gratitud en el corazón de los creyentes, para inflamarlo, para llenarlo hasta rebosar de esta disposición, ¿sí? Así lo vio Juan Calvino, y así hablaba de estos términos que usa el apóstol Pablo, que, si los puedes ver, verdaderamente son excelsos, y analizándolos nos debe de llevar a eso, a que nuestro corazón se inflame de tal manera, ¿sí? Que nosotros también levantemos alabanza, ¿verdad? Que se llene nuestro corazón y que quiera alabar al Padre diciendo, gracias, Señor, gracias por lo que hiciste, porque verdaderamente no tenía nada que ver conmigo, con mi estado pecaminoso,
con mi estado de culpabilidad, sino con tu amor, con tu gracia. ¿Sí? El escuchar sobre esto que le llamamos la elección incondicional, ¿no? Porque no tiene condiciones, o sea, no es porque unos hayan hecho, otros no, es una elección incondicional, es un amor incondicional, un amor que no tiene que ver con nuestras obras, porque si hubiera sido por nuestras obras, pues no tendríamos que recibir ese amor, ¿verdad? Necesitábamos lo que dijo el Señor, que recibir un castigo, pero no lo hizo. Por el contrario, nos dio amor, nos dio redención, nos dio perdón en Cristo, en el amado, en su bendita sangre, ¿verdad? Para el perdón de los pecados, según las riquezas que dice de su gracia, por las riquezas de su gracia. Es la gracia del Señor la que nos salvó. Esto, amados, verdaderamente debe de despertar gratitud en nuestros corazones e inflamarlos. Y decir, sí, gracias, Señor, tú lo hiciste. Fue tu gracia la que me salvó. Hasta que rebose, como dice Calvino, ¿verdad? Por esta disposición que tuvo el Señor para nuestro beneficio. Yo veo esto, amados, y digo, es maravillosa la obra ejecutada por nuestro Señor Jesucristo. En obediencia perfecta, sin fallar, entregando su vida, derramando su sangre para darnos dos bendiciones que vemos ahí que menciona Pablo. Estas dos primeras bendiciones que hoy vamos a analizar. Estas dos bendiciones para el nuevo pueblo de Dios. Redención y perdón. Es una bendición, ¿están de acuerdo? Esto que Dios nos dio es una gran bendición. Si no fuéramos redimidos, si no fuéramos perdonados, ¿a dónde iríamos? Así es. A la muerte eterna, ¿verdad? En el fuego. Si no hubiera sido por Él, hoy solamente estaríamos esperando ese destino fatal que además no se acaba. Es por siempre. Pero el Señor lo hace amándonos y el Señor Jesucristo lo ejecuta a la perfección. No falló en nada. Todo lo que se había decretado en ese pacto lo llevó a cabo. En la semana escuchaba a Iker. A veces ellos no me ven, pero yo siempre estoy atento de todo. Eso también es parte de mi labor. Mientras estoy orando, mientras estoy trabajando, escucho. Tenemos cerca el salón, entonces siempre estoy poniendo atención tanto en lo que les enseña mi esposa, ¿verdad? La misma Fer. Y lo que ellos también dicen, ¿no? Entonces escuchaba que Iker le decía, nuestro pequeño que aquí tienen presente, y le pedía autorización, ¿verdad? Tú me diste la autorización para que lo platicara, ¿verdad? Tampoco hago yo las cosas sin la autorización. El chisme, ¿verdad? No, yo no puedo contar chismes porque si no, pues es chisme. La autorización de Iker y de mi esposa. Fui y les pedí, ¿verdad? Les dije, voy a mencionar esto. ¿Me dan chance? Sí, ok, va. Entonces, oía la pregunta de Iker y le decía a mi esposa, ¿Jesús hubiera podido decidir no ir a la cruz? ¿Miss? Así, ¿no? Jesús hubiera podido decir, no, no. Y me gocé mucho, verdaderamente, tanto con la pregunta, dije, qué bueno que se haga esa pregunta, ¿no? Porque eso le va a mostrar. Y me gocé también con la respuesta que mi esposa le dio, ¿no? Le decía ella, en su naturaleza humana podía haberlo hecho, ¿no? Al final sabemos que Jesucristo era plenamente humano, pero también era plenamente Dios. Pero como humano como nosotros, tenía también un libre albedrío, ¿sí? Que podía haber dicho, no voy. O sea, esto es terrible lo que va a suceder ahí en la cruz, ¿no? Pero no.
precisamente, y ella le decía, ¿verdad? En esa naturaleza humana podía haberlo hecho, pero demostró su naturaleza divina al cumplir a la perfección lo que estaba decretado por el Padre, ¿no? Al haber dicho sí. Yo vengo a hacer no mi voluntad, ¿no? Recuerdan que el Señor Jesús lo dijo, no vengo a hacer mi voluntad, sino la del Padre que me envió, ¿verdad? Y entonces le decía que Dios no puede negarse a sí mismo, ¿no? Si Dios lo decretó, quiere decir que entonces Él lo tenía que hacer, ¿sí? Y así es. Verdaderamente, si se dan cuenta, podemos ver la gran fidelidad y la inmutabilidad. ¿Qué es eso? ¿No? Que Dios no se niega a sí mismo, Dios no cambia de opinión. Si Jesucristo hubiera cambiado de opinión y hubiera dicho, no, yo no voy a morir, pero verdaderamente, imagínense que le hubiera dicho, verdaderamente no se lo merecen, porque tenía mucho, ¿verdad?, que decir, hasta de sus mismos discípulos, ¿no? Cuando les pidió que oraran en Getsemaní y los encontró dormidos, les dice, no es posible, no pudieron orar ni una hora. Hoy una hora, ¿no? Y a veces nosotros ya en 15 te estás durmiendo. Llega el Señor Jesús en la crisis más grande y los ve durmiendo. Imagínense, y 3 veces. ¿Eh? ¿Pudo haber dicho el Señor Jesús? No. O sea, velos, ¿no? Padre, velos. Pero Él nos amó desde antes. Y ese es el amor, ¿se dan cuenta? Ese es el amor incondicional. A pesar de quienes éramos, decidió dar su vida. Dijo, no importa. Por supuesto son pecadores, por supuesto que están perdidos, por supuesto que ninguno busca a Dios, ninguno obedece, pero no importa, los amo. Ese es amor. No importó quiénes éramos, amados. ¿Quiénes éramos? Véanlo, recuerden. ¿Y quiénes seguimos siendo? Y aún así, ¿cómo nos ama? No nos deje en ningún momento. Esto es verdaderamente lo que nos debe de llevar a esa inflamación de nuestro corazón, que se inflame diciendo, qué amor tan grande, diste tu vida por tus amigos, por tus amados, sin importar lo que te iban a hacer, quiénes éramos, lo que hacíamos, cómo te ofendíamos, y aún así nos amaste, a pesar del que estaba bien pegado a ti, que te seguía y te negó, y que todos te abandonaron, sus mismos discípulos, aún así fuiste a la cruz. Esa es la ejecución perfecta de la que nos habla Pablo, de lo que nos habla todos los evangelios, ¿verdad? Del varón perfecto que fue Jesús. Y precisamente en esa respuesta que le dio Fernanda, pues es esto, ¿no? Él demostró que era plenamente sí, plenamente hombre, pero también que era plenamente Dios. Ahí demostró su doble naturaleza. Y podemos entender en verdad esto porque lo leemos, porque en verdad Dios ha puesto fe en nosotros para creerlo, ¿verdad? ¿Y por qué sucedió? Porque está en los libros históricos también. Está en la Biblia, pero también está escrito en la historia. Se escribió cómo murió Jesús. Eso está escrito. Eso es verdad. Y nosotros creemos que murió por nosotros porque Él puso en nosotros la fe para creerlo. Y se dan cuenta cómo podemos entonces también entender por qué Dios se hizo trino, ¿no? Para poder llevar a cabo precisamente este pacto de redención, ¿sí? ¿Cómo lo iba a ejecutar? Haciéndose hombre, ¿verdad?
en la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo. Nuevamente, el Padre decreta, el Hijo lo ejecuta con toda eficacia y perfección, ese pacto, para poder redimir a los hombres, ¿verdad? Y más adelante vamos a ver cómo Pablo también nos va a mencionar cómo el Espíritu Santo va a ser quien aplique la redención. ¿Ok? Entonces, en este pacto no tuvo que ver la intervención del hombre, ¿se dan cuenta? Este es un pacto que no tiene que ver con quién era el hombre, ni que tuviera que intervenir. Fue un pacto perfecto. Este pacto era perfecto, se tenía que cumplir sí o sí, y se cumplió a la perfección, ¿verdad? Se cumplió. Para que se cumpliera así a la perfección, tenía que ser Dios mismo. Por eso se hizo trino. ¿Sí? ¿De dónde iba a sacar un hombre que pudiera no fallar? En el primer pacto, el pacto de obras, ¿qué sucedió? El hombre falló y todos los hombres siguieron fallando y fallando y fallando. Al pueblo que escogió, ¿cómo se comportaba? Yo los saqué de Egipto. Yo los saqué de casa de servidumbre y los llevé a una tierra que yo mismo les prometí y se las di y se los cumplí. Ahora vivan para mí. ¿Y qué hicieron? Ir en pos de dioses ajenos, mezclarse. El pacto de obras, el hombre es especialista en quebrantar los pactos. Por eso este pacto no debía, más bien, haber intervención del hombre. Era solamente Dios ejecutándolo, planeándolo, ejecutándolo y él mismo aplicándolo. No iba a dejar la salvación, pues déjaselas a los hombres, ¿no? A ver qué hacen. No, espérate. ¿Qué haría el hombre con la salvación de Cristo? Desecharla. Nunca seríamos salvos. Si se tratara de que nosotros decidiéramos, ¿verdad? Tomáramos nosotros esa salvación, por supuesto que ya hubiéramos hecho y deshecho y nadie se hubiera salvado. Por eso es el mismo Espíritu Santo quien la tiene que aplicar. Es el que la va dando la salvación, no la dejó en manos de hombres. Es la obra, este pacto es el pacto y obra misma ejecutado por Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que no hubiera ninguna falla, para que no hubiera ningún error, ningún desperfecto, que no intervenga el hombre, porque el hombre no puede. Está muerto en delitos y pecados, ¿cómo va a poder hacer algo? ¿Verdad? Y eso es lo que vemos aquí, en la ejecución perfecta de Cristo, y es lo que Pablo sigue glorificando en esta doxología, donde 12 veces menciona que fue en Cristo. Fíjense, 12 veces menciona que fue en Él. Todo lo que el plan de redención y porque el Padre nos adoptó y porque el Padre nos eligió para ser limpios y sin mancha es en Cristo, ¿verdad? Nuevamente, porque en el hombre no se puede. En Cristo sí pueden ser adoptados mis hijos. En Cristo sí pueden ser limpios y sin mancha. En Cristo los elegí. En Cristo hice toda la obra, dice el Padre, ¿verdad? Nos lo deja ver Pablo ahí. Solo en Cristo puede ser la salvación. Solo en Cristo ustedes pueden ser perdonados de sus pecados. Y 12 veces lo menciona. Vamos a ver cómo continúa dando gloria a la obra redentora de Cristo. En el 8, ¿no? Ya nos quedamos en el 7, vamos al 8. Dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos,
así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esas riquezas de su gracia que hizo sobreabundar, ¿verdad? Dice aquí, para con nosotros las hizo con toda sabiduría e inteligencia, ¿verdad? Así lo dice. Y esto es maravilloso, porque el conocimiento de las cosas de Dios que habíamos perdido por causa del pecado, sabemos que el primer hombre, ¿recuerdan? Cuando hemos visto los estados del hombre, el primer hombre, Adán, fue creado con conocimiento de las cosas de Dios y recibía directamente de Dios toda la información. El que lo enseñaba era Dios. Fue hecho sin pecado, ¿verdad? No tenía pecado y por lo tanto no era culpable, era justo, ¿verdad? Pero ¿qué sucede con el pecado? El hombre pierde el conocimiento de las cosas de Dios, ya no escucha a Dios, ya no hay comunión con Dios. Dios dijo, aléjense, váyanse, ¿verdad? Y se pierde la comunión con Dios. Esa es la muerte espiritual, alejado de Dios el hombre. Entonces, el hombre nace y ya no tiene conocimiento de las cosas de Dios, ¿sí? Pero aquí podemos ver que el Señor nos permite recuperarlo por medio de dos dones que Él pone en nosotros. Una vez que Jesucristo ejecuta esto, nos da sabiduría e inteligencia. ¿Sí? Con la redención y el perdón nos da también sabiduría e inteligencia. ¿Sí? Entonces podemos ver que Pablo nos enseña que la gracia de Dios no solo nos ha traído redención y perdón, sino que ha sobreabundado, ¿verdad? Conforme a las riquezas de su gracia, sobreabundado en nosotros, dándonos dones adicionales, que son sabiduría e inteligencia. O sea, no nada más nos dice, ya están perdonados. No, además nos da sabiduría e inteligencia. La sabiduría puede definirse como ese conocimiento que ve las cosas tal como ellas son. ¿Sí? No es nada más como el conocimiento científico, ¿ok? Que nada más nos puede decir la composición. No, no, no. La sabiduría es verdaderamente verlo, cómo son las cosas profundamente. Es como si pudiéramos ver hasta el corazón de las cosas. Cada cosa como verdaderamente es. ¿Y por qué sucede esto? Porque es como Dios las creó, para lo que Dios las creó. ¿Se dan cuenta? Si hoy vemos en una enciclopedia cómo define al hombre, pues nos va a definir como Homo sapiens, ¿no? Homo sapiens sapiens de tal y... Pero esa no es la definición, no es lo que Dios hizo. Hoy podemos conocer que el propósito de Dios para el hombre, ¿verdad? ¿Para qué nos creó? ¿Qué es el hombre? Somos una criatura de Dios, ¿verdad? Que nos creó para su gloria, ¿verdad? Para darle la gloria y gozarnos para siempre en Él, ¿sí? Pero eso solamente lo podemos tener con sabiduría, entender el verdadero propósito y de todas las cosas, solamente yendo a la sabiduría que da Dios, ¿ok? Entonces, eso es el conocimiento que da Dios, ver las cosas verdaderamente como son. Y la inteligencia la podemos ver como también en el griego, en la palabra que se utiliza como prudencia, discernimiento o la sabiduría práctica, ¿no? Lo que se le llama la praxis, o sea, cómo llevar a cabo algo, ¿ok? Cómo llevar a cabo con la sabiduría que recibes, ahora cómo la aplicas, cómo haces, ¿verdad? ¿Qué haces con la sabiduría? Eso es lo que nos da Dios. Y vemos que precisamente, recuerdan que la vez pasada hablamos de este mismo hombre, Armitage J. Robinson, que dice, para él la inteligencia es el entendimiento que conduce a la acción correcta. Este teólogo que tuvo bastante literatura, aportaciones a la doctrina y a lo que hoy nosotros conocemos, así lo definió, dijo,
Hablando, por supuesto, de la inteligencia en términos bíblicos, esta inteligencia de la que está hablando Pablo, ¿sí? Es ese entendimiento que nos conduce a la acción correcta, ¿verdad? Eso es la inteligencia. Entonces, podemos ver que estos dos dones que Dios nos pone, ¿sí? Porque Él los da, ¿sí? Él nos los da por medio de sabiduría y conocimiento intelectual, los hace precisamente, uno, para que nuestra mente entienda, ¿sí? Que nuestra mente esté satisfecha intelectualmente de lo que estamos recibiendo, ¿sí? Que tú puedas decir, es cierto, sí, me hace sentido, ¿no? Ahora sí lo entiendo, Señor. Y la inteligencia la pone precisamente para conducirnos hacia la recta conducta, ¿verdad? Hacia cómo debemos de vivir, hacia cómo debemos de lo que hemos entendido aquí, que nos dice ahora cómo ponerlo en práctica, cómo ponerlo por obra, ¿verdad? Y es lo que precisamente, ¿no? Con estos dones, Cristo nos capacita al creyente para comprender parte del propósito de Dios para nuestras vidas, ¿sí? Nos lo da para que entendamos que nuestra vida tiene un propósito, ¿sí? Hay un propósito en la vida que Él nos dio y la podemos empezar a entender leyendo la palabra. Por eso leía, ¿verdad? Mi hermano Marco y el viernes salió ese deseo de que él compartiera, porque era una situación que estábamos platicando en nuestro discipulado de varones, y el Señor me lleva a que compartiéramos el Salmo 32:8 que leyó. Te haré entender, el Salmo 32:8, perdón, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Se dan cuenta? Te haré entender, es decir, te daré sabiduría y te enseñaré el camino que debes andar, que es lo que decíamos, ¿no? La inteligencia es cómo podemos nosotros, a través de lo que entendemos, tomar el camino recto, el camino correcto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto es precisamente, ¿no? Lo veíamos, dije, hijo, creo que lo vamos a ver, y lo apunté de inmediato y pues me puse a analizarlo, porque es lo que aquí muestra Pablo, ¿no? Que dice sabiduría e inteligencia. Y Dios también así se lo reveló al rey David, ¿no? Te haré entender y te enseñaré. Pero ¿qué veíamos? Que era para los que son redimidos, ¿ya vieron? Para los que han sido perdonados, ¿no? Porque era la bienaventuranza de los que han sido perdonados por su pecado. Entonces, si se dan cuenta qué relación hay, es muy, muy estrecha. El Señor da arrepentimiento, nos da el arrepentimiento para podernos perdonar, ¿verdad? Nos redime, perdona nuestros pecados y lo mismo que dice el Salmo 32:8 es lo mismo que dice Efesios. Nos hace entender entonces y nos enseña el camino que debemos andar y sobre ti fijaré mis ojos, lo que les decía. El Espíritu Santo te seguirá, te estará cuidando, te estará guiando, te estará. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Se dan cuenta? Como la Biblia es maravillosa. También hoy en la mañana, ¿verdad? Leía con mi esposa los Proverbios, el 3, que habla sobre la sabiduría. Deja ver esto también, que el Señor nos da esa sabiduría que es más preciosa que el oro y la plata. Fíjense, o sea, nos está dando un regalo mucho mayor que cualquier cosa material. Y precisamente habla de esto también, ¿sí? Que nos va a enseñar, ¿verdad? ¿Cómo andar? El que no la desecha, el que recibe la sabiduría, la mantiene y la guarda, ¿verdad? ¿Sí? Va a saber cómo andar en su camino. ¿Ok? Entonces, la Biblia es maravillosa. Por algo podemos decir que es palabra de Dios, porque ni se contradice, sino que se complementa, ¿verdad? Cada vez que leemos se sigue complementando, crece como esta doxología de Pablo, ¿verdad?
sigue siendo una explosión de alabanza. Así la Biblia sigue siendo una explosión para darle la gloria a Dios. Sigue llenando nuestro corazón cada vez que la analizamos. ¿Sí? Entonces, amados, una vez que somos redimidos, ¿verdad? Y tenemos perdón, nos da sabiduría y nos da inteligencia, estos dos dones, ¿verdad? Para que podamos ser también sus hijos, ¿no? Al redimirnos, como dice el versículo 5, somos adoptados. ¿Recuerdan que decía que somos adoptados en Cristo como sus hijos? ¿Sí? Eso lo vimos la semana pasada. Bueno, pues ahora nos enseña precisamente por qué nos da, una vez que nos adopta, ¿sí? Una vez que nos redime y nos hace sus hijos, ¿por qué nos da sabiduría e inteligencia? Pues porque ahora somos parte de una nueva familia, ¿no? Somos sus hijos. Ahora somos de su familia. Nuevamente, ya no alejados, ¿verdad? Antes éramos hijos de quién? Éramos hijos de desobediencia, éramos hijos ¿pero de quién? Pues del diablo, él lo dice, ¿verdad? Cuando no éramos sus hijos, estábamos sujetos al pecado, éramos hijos de ira, de desobediencia, de pecado, hijos de Satanás. Pero una vez que nos adopta, fíjense, nos rescata y nos saca de esa mala vida, ¿verdad? De ese sufrimiento, ese fin de perdición, nos hace sus hijos. Y ahora somos de su familia. Como parte de ese nuevo reino, nos hace pertenecer, ¿verdad? A un nuevo reino. Y ahora como parte de ese reino, en donde tenemos un rey nuevo, ¿verdad? No es ya nuestro rey Satanás. Ahora nuestro rey es Dios, es el Padre, el creador de todas las cosas. Ahora ese rey es ¿quién? Nos gobierna. Él gobierna sobre su reino, ¿verdad? ¿Y por qué me refiero? El cielo gobierna sobre todo. Dios gobierna sobre todo, pero sobre sus hijos, ¿sí? Ese gobierno se convierte en precisamente obediencia, ¿ok? Los que son súbditos de un reino tienen que hacer lo que dice el rey, ¿cierto? Los que no son, seguirán por ahí, ¿no? No le van a rendir a ese rey ninguna honra, ni ningún tributo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues no es mi rey. Pero los que somos de este reino ahora, nosotros sí debemos vivir y conducirnos con las reglas que nos pone el rey, ¿ok? Para entender esto como una aplicación práctica en nuestra vida, yo los invito a que pensemos en un niño adoptado, ¿sí? Veamos qué pasa con una adopción. Supón que es un niño de la calle, ¿ok? ¿Qué debemos hacer para que ese niño viva ahora en nuestra casa? Pues tenemos que darle a ese niño nuevas enseñanzas, ¿verdad? Enseñarle los valores que nosotros tenemos en esta casa. Uh-huh. Nuevos modales, ¿cierto? Hasta pues, cómo se dice gracias, cómo se limpia la boca, cómo se debe bañar, cómo se debe vestir. ¿Están de acuerdo? Porque imagínense, si este niño vivía en, en la calle, pues a lo mejor se vestía como los de la calle, ¿no? Con lo que podía vestirse o con lo que veía de los demás. Si andaba con una banda, pues ¿cómo se iba a vestir? Pues como los de la banda, ¿verdad? Con una camisa de las pues estas como de heavy metal, a lo mejor, con cosas a lo mejor, eh, diabólicas o algo, ¿no? O sucio, o como él podía, como él había aprendido a la buena. Ahora, nosotros tenemos que enseñarle, no, mira, estas son ahora tu ropa, ¿no? Esta es tu ropa ahora, así te vas a vestir. Esto es lo correcto, esto no te lo debes de poner porque esto no es bueno, ¿no? Esto no se te ve bien. Ok. La ropa que está sucia se tiene que lavar, ¿no? Ponla aquí, en este cesto, para que se lave y después la vuelvas. No te la puedes volver a poner ya toda sucia. Pero si estaba acostumbrado a eso, todos los días esta ropa no me la quitaba en un mes. Sí, pero ahora ya no. Ahora ya vives aquí. Ahora aquí ya hay unos beneficios diferentes para ti, ¿verdad?
Tenemos que empezar a enseñarle nuevas reglas. Oye, no, aquí cuando comemos, damos gracias antes de, ¿no? Oye, no te lavaste las manos. Ah, pero si yo comía con las manos sucias, ¿no? Así como llegaba, no, ahora no puedes hacerlo. Ahora lávate tus manos, te sientas, ¿verdad? Damos gracias a Dios antes de comer. A lo mejor quería agarrar y arrebatar. No, no, no. Aquí primero, ¿no? Se da gracias y es que él me va a robar mi comida. No, aquí no pasa. A lo mejor en la calle sí, ¿verdad? Tenía que luchar y pelear por la comida, pero aquí no. Aquí respetamos lo que a cada uno se va a repartir y vamos a comer todos igual, ¿no? De lo mismo. Entonces, ¿se dan cuenta? Tenemos que empezar a enseñar esos modales, ese camino por el que debemos andar, ¿verdad? Lo que hace el Señor también igual con nosotros, ¿verdad? Así Él, así nos tomó, ¿eh? Estoy llevando esta aplicación práctica, este ejemplo al extremo para que lo podamos entender. Pero así era con nosotros, ¿o no? ¿De dónde nos tomó el Señor? Para nada teníamos las prácticas que hoy teníamos, ni los modales que hoy teníamos. La primera vez que oré por los alimentos con mi esposa, pues yo todavía no tenía esa costumbre, ¿no? Y trabajábamos juntos, cada quien pidió su comida, ¿verdad? Fuimos por una charola al fast food, ella llevó su charola, yo llegué con la mía, me senté y yo ya iba, ¿no? Me dice, ¿te molesta si damos gracias? Dice, yo doy siempre, bendigo los alimentos antes de comer. Y yo, que claro que sí, ¿no? Se dan cuenta, pues no eran los mismos modales. Ella ya había sido educada como hija de Dios. Yo todavía no, ¿sí? Entonces, pues por supuesto que eso lo vamos aprendiendo. Vivíamos de otra manera, ¿verdad? ¿Sí? Antes estábamos acostumbrados a hacer cuántas cosas, a mentir, ¿no? A robar, a pelear, a maldecir, a hablar con groserías. Hoy, si somos hijos de Dios y somos parte de ese reino, ya no puedo, ¿sí? Oye, no, yo estaba acostumbrado a que el pecero se me cruzaba y el claxonazo y con todo, ¿no? No, hoy ya no, ¿sí? Aunque quiera, ¿sí? Pero no, ya soy parte de un reino. Hoy mi padre ya me enseñó otra cosa, ¿verdad? ¿Sí? Hoy no puedo agarrar y al hermano que no hace lo que yo digo, pues no lo puedo maltratar y gritar y decir de groserías, ¿verdad? Antes, pues sí, así yo arreglaba las cosas, pero hoy no, porque hoy soy ya con nuevos modales, ahora con las reglas, ¿verdad? De otra casa, de un reino diferente por el cual yo me debo de comportar, porque soy embajador de ese nuevo reino, soy parte de ese nuevo pueblo de Dios y he recibido todas estas bendiciones que estamos viendo de Él, ¿verdad? Y los dones de Él. Él ya me dio sabiduría y me dio inteligencia. Entonces, ahora, esta sabiduría, si Él me dice que de toda palabra ociosa me va a pedir cuentas, entonces yo ya no puedo hablar con groserías, porque Él me va a pedir cuentas de mis palabras ociosas. ¿Están de acuerdo? Yo ya no puedo, porque se supone, ¿no? Que esos dones ya fueron puestos en mí para entender, si aquí lo dice, también me dio inteligencia para hacerlo. Te haré entender, ¿verdad? Y te enseñaré, ¿verdad? Cómo debes andar. Esa es una promesa del Señor. Y pondré mis ojos, fijaré mis ojos en ti. Siempre debemos de estar conscientes de que el Señor nos ve, ¿verdad? Fijaré mis ojos en ti. O sea, ya te enseñé, ya te dije cómo hacerlo. Ahora voy a estar viéndote, viéndote que en verdad te comportes como un hijo de mi reino, ¿no? ¿Cuántas cosas no hacíamos? Oye, en los negocios, en el trabajo, oye, pues vamos a hacer mira, aquí nos podemos llevar más lana, vamos a hacer, nomás le metes acá, nomás le dices de acá, le maquillas de acá y nos llevamos una lanita extra. Hijo, pero eso no es correcto delante del Señor, ¿no? ¿Sabes qué no? ¡Ay, cómo!
Te puedes llevar 20,000 pesos más, ¿no? Ay, es una lanita. Pues aunque sean 50,000 o 100,000, yo soy hoy de otro reino. Yo no puedo hacerlo. ¿Se dan cuenta? Así debemos de vivir. Y el Señor así. Por eso nos dio sabiduría e inteligencia. ¿Sí? Y junto con esa sabiduría e inteligencia, también nos es revelado a lo que Pablo se refiere como el misterio de su voluntad, que nos revela Dios por medio de Cristo. Dice el 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la disposición del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esto es lo que nos es revelado en sabiduría e inteligencia. También nos muestra el misterio de su voluntad, ¿verdad? Ese misterio de su voluntad nos lo muestra Él, nos lo revela a los que nos eligió como su nuevo pueblo. ¿Sí? Es lo mismo con un hijo. Tú empiezas un hijo que adoptas, le vas a tener que empezar a revelar tu corazón, ¿no? Mira, ven, yo esto lo hice. ¿Sabes por qué te adopté? Porque sabemos que un día, imagínense, vuelvo al ejemplo de ese mismo niño práctico, ¿ah? Ejemplo práctico. Lo adoptaste a lo mejor de 6 años, ¿no? O 7. Y él a lo mejor ya se le olvida, ¿no? Que en algún momento, pero cuando crezca, a lo mejor va a decir, oye, papá, imagina que adoptas a un niño de otra raza, ¿no? Un chinito. Y te ve y ve a su mamá y a su papá y son blancos o son de, ¿no? O de aquí, pero pues no se parece, ¿no? Papá, ¿por qué yo soy chino, no? O sea, pues ve, empieza a ver a los chinos, a los japoneses, oye, yo pues como que yo pertenezco allá, ¿no? A esa raza. Sí, hijo, ven, te tengo que decir algo, ¿no? O sea, explicar. A lo mejor nunca se lo debiste haber, o sea, siempre le debiste haber dicho que era adoptado, ¿no? Pero a lo mejor él, al verse así, va a decir, quiero saber quiénes fueron mis padres, ¿no? O por qué, o sea, ¿por qué no adoptaste otro, pues, de aquí de México, ¿no? O algo. Y entonces a lo mejor le vas a revelar, es que yo te vi, Dios me indicó, ¿no? Y desde que te vi, yo quería sacarte de donde estabas, donde vivías, ¿no? En el orfanato o en la calle donde te encontré y quería darte una mejor vida. Entonces ahí estás, ¿qué? Revelándole también algo que para él estaba oculto, ¿no? Pero que estaba en tu corazón. Es lo mismo que hace Dios. Él aquí nos revela por qué nos adoptó. ¿Por qué somos su nuevo pueblo? ¿No? Por amor. Nos lo dijo, ¿no? En Cristo. Por el puro afecto de su voluntad. ¿Sabes qué? Te vi y sentí ese deseo de hacerte mi hijo. ¿Verdad? Desde que te vi, yo sabía que tú tenías que ser mi hijo. ¿Por qué? No lo sé, ¿no? No es, bueno, Dios sí lo sabe. En el caso de nosotros, digamos, no lo sé, pero te vi. Ahí sabemos que es Dios indicando, ¿no? Te vi y te quise adoptar. Dios, Él sí tiene ese misterio, el por qué no lo revela, pero el para qué sí nos lo revela. Es ese misterio, ¿verdad? Que Él revela a su nuevo pueblo, ¿sí? Por lo que entonces, cuando entendemos que fue por amor, podemos entender la obra ejecutada por Cristo. ¿Se dan cuenta? Que tiene como propósito, como aquí lo dice, este misterio por el cual, ¿sí? El Señor lo hizo todas las cosas fue para reunir todas las cosas en Él. ¿A qué me refiero? Estábamos los hombres todos así, ¿no? Y había un pueblo primero, ¿no? Pablo se está refiriendo cuando dice primeramente algunos, a los que eran de su pueblo, ¿ok? El pueblo, el primero que eligió, ¿quién fue? Pues el pueblo de Israel, ¿verdad? Ese fue el pueblo elegido. Sin embargo, como lo decíamos hace un rato, desobedeció,
no recibieron al Señor, no lo reconocieron en su gran mayoría. Hubo quienes sí, ¿no? Los que el Señor eligió sí creyeron. Y a esos los trae. Pero también hay un pueblo nuevo, que somos los gentiles, nosotros, ¿sí? Y entonces el Señor va a reunir a todo ese, a los que eran del pueblo elegido originalmente, los trae a su redil, y a los nuevos, ¿verdad? Nosotros, los que éramos gentiles, no del pueblo de Israel, a todos nos va a juntar, ¿sí? En una sola iglesia, en un solo pueblo, un pueblo nuevo. ¿Y por qué te digo esto? Porque la palabra precisamente que se utiliza aquí, en el Nuevo Testamento, en esta carta de Pablo, en el griego original, es la palabra cabeza. ¿Sí? Aquí está. Cristo es la cabeza de su nuevo pueblo. En el griego, ¿sí? Que dice anakefalaio, ¿sí? Así lo dice, anakefalaio, si tú lo buscas en el griego, lo utilizan como verbo, pero viene de kefalaio. ¿Le suena, no? A cefalea, ¿han oído el término cefalea? Viene de cabeza, ¿sí? Acéfalo, sin cabeza. Antes, quizá, todos los gentiles éramos acéfalos, no teníamos una cabeza. Cada quien seguía lo que fuera, ¿no? Por acá, en nuestros rumbos, los mexicas, pues adorando al sol, al este, a los leopardos, a lo que se les atravesaba. Por allá, ¿verdad? En los cananeos, pues también cantidad de dioses. Por el otro lado, allá, los romanos, los griegos, ¿verdad? A las diosas, a los dioses, todo, cada quien andaba con cantidad, politeístas, cantidad de dioses. Acéfalos, ¿verdad? Sin una cabeza que guiara todo. Por eso, el término que se utiliza a manera de verbo es anakefalaio, ¿sí? De kefalaio, que es cabeza, ¿sí? Anakefalaio, encabezar. Todas las cosas puestas, ¿verdad? En Él, en Cristo, que es la cabeza. Lo que dice el original es encabezadas por Cristo. Todo puesto bajo Él, como Él como cabeza. Él es la cabeza del nuevo pueblo, ¿verdad? De la iglesia. Y no solo a su iglesia en la tierra. Fíjense, no solamente a los que estaban en ese momento cuando muere el Señor Jesús, sino que también, como dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, ¿sí? Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Se dan cuenta? Todos los que estemos aquí en la tierra nos uniremos también al reino celestial. Todos, al final, en la dispensación de los tiempos, cuando el Señor diga, es ahora, el regreso del Señor Jesucristo, ponga a todos sus enemigos como estrado de sus pies, también todos seremos reunidos. Serán los ángeles, el reino celestial, los que están en el cielo con los que estamos en la tierra. Esto es maravilloso. Y todos bajo un solo rey, una sola cabeza, Cristo. Cristo, el que va a estar sentado en el gran trono blanco, ¿verdad? Juzgando, poniendo justicia, separando y trayendo consigo a su nuevo pueblo, a su iglesia, que se une con lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Y en ese momento, cuando todo esté puesto bajo la cabeza, recibiremos ya todos la herencia maravillosa de ser parte de un solo reino, de un solo pueblo de Dios. Dice en el 11, fíjense, esa herencia de la que les hablo, ahí la menciona Pablo. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas,
según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, ¿ya vieron por qué les digo que habla también de el pueblo anterior? Los que primeramente esperábamos en Cristo, ¿sí? O sea, los que en tiempos antiguos esperaban en Cristo, a los que les fue primeramente revelado el Mesías de la promesa, que son el pueblo judío, ¿sí? Es a los que se está refiriendo Pablo, ¿no? Primeramente, los que esperábamos en Cristo. De ahí, el pueblo de Israel, los que creyeron, ese remanente fiel el Señor, primeramente, ¿sí? A ellos, ¿no? Los elige para alabanza de su gloria. ¿Ok? Sabemos que de ese pueblo muchos sí fueron sus discípulos, ¿verdad? Y los que creyeron en él. Y el mismo Pablo, por eso dice nosotros, incluyéndose él es de ese pueblo, ¿no? Judío, ¿sí? Él se incluye ahí y después va a unir el versículo 13, que ya es parte ahora de la estrofa que va a hablar de nosotros los gentiles. ¿Se acuerdan que decíamos? Aquí termina hablando porque Cristo fue el cumplimiento y quienes lo vieron, ¿sí? Primeramente a los que se les había prometido, los judíos. Nace del pueblo judío y ellos mismos, ¿verdad? Unos lo reciben y otros lo rechazan, ¿ok? Y viene ahora ya, última estrofa, ahí termina en el 12 la obra de Cristo, lo que hace Cristo en unir, ¿sí? La iglesia, ¿sí? En ser la cabeza. Y ahora entra en el 13, que dice precisamente cómo es que el Espíritu Santo aplica la redención ganada por Cristo. No hay una anterior. El Espíritu Santo es quien aplica la redención. Todo esto que ya vio, que estuvo diciendo Pablo, que Cristo ganó, redención, perdón, ¿sí? Por su sangre, que nos dio sabiduría e inteligencia, ahora viene ya, cierra con la obra del Espíritu Santo que aplica esa redención que ya ganó Cristo. Dice el 13, en él, otra vez, ya vieron que les dije que había 12 veces que iba a mencionarlo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces vemos, Dios nos dio redención y perdón, ¿no? Sabiduría e inteligencia, pero además nos da una herencia y nos hace su herencia. ¿Ya vieron? Nos va a dar herencia, pero además nosotros mismos somos también su herencia. Así como escogió al pueblo de Israel en la época antigua, que ahorita mencionábamos, y les dio por heredad a cada uno, ¿no? ¿Recuerdan cuando reparte Josué las ciudades de la tierra prometida? Cada uno tenía su heredad, ¿recuerdan? Y la repartió Josué y dijo, esto es para esta tribu, esto para esta otra, esto es para la tribu de Judá, esta es para la de Benjamín, ¿no? Así como repartió las tribus las tierras, de esa misma manera el Señor tiene para nosotros su nuevo pueblo escogido, una herencia, pero nos la va a dar ahora en el reino celestial. Ahí es donde recibiremos nosotros nuestra heredad, ¿verdad? ¿Y cómo lo hace? Por medio de un sello inquebrantable, su Santo Espíritu, ¿sí? Recuerden que cómo se utilizaban los sellos eran para mostrar de quién venía, ¿no? ¿Quién había autoría? Si un rey firmaba una carta y ponía un sello. Nosotros somos sellados con el Espíritu Santo, nada más y nada menos que con el mayor sello, uno que ya nadie puede borrar ni quitar, ¿sí? Con el Espíritu
Santo. Como dice el versículo 13, nos da el Espíritu Santo de la promesa que fue prometido, si se acuerdan, varias veces, ¿no? Tanto por los profetas del Antiguo Testamento como por el mismo Señor Jesucristo. Cuando dice el Espíritu de la promesa, es porque fue prometido desde la antigüedad y también por el mismo Señor Jesús. Vamos a ver un ejemplo. El profeta Ezequiel, que dijo en el 36:27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ahí está la promesa del Señor de su espíritu. Y haré que andéis, otra vez, ¿ya vieron? Haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Posteriormente, en Juan, el Señor Jesús, ¿qué va a decir? Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, ahí está otra vez, ¿verdad? En mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahí está la promesa del Espíritu Santo. Ezequiel lo dijo, Joel también podemos encontrar cuando habla que dará el Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Señor Jesús mismo, estando ya aquí en la tierra, el profeta, ¿verdad? En su oficio como profeta, él mismo con su boca profetizando lo que iba a suceder, nos prometió al Consolador, el Paracletos, ¿verdad? Ese Espíritu Santo que nos iba a consolar y enseñar todas las cosas y recordarnos lo que él había dicho. Si se fijan, es la misma promesa que Dios pone en Ezequiel, ¿no? Para que guardéis mis estatutos y preceptos y los pongáis por obra. Él os enseñará todas las cosas, ¿verdad? Y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Para qué? Pues para que lo hagamos, ¿no? No nada más para que nos lo esté recordando y nosotros hagamos otra cosa, ¿ok? Y en Hechos 1, 4 al 5, el Señor Jesús también se los recuerda. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, ahí está, ¿no? La promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. El Padre se las dijo por los profetas, yo también se las dije ahí, ¿no? Juan 14:26. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahí estaba. La promesa del Espíritu iba a llegar a los creyentes, como Él lo había prometido, como el Padre lo había prometido. Este es el Espíritu Santo de la promesa de la que está hablando Pablo aquí en Efesios, ¿sí? Y ese Espíritu Santo de la promesa es el que sigue hasta la fecha aplicando la salvación. Y es quien nos guía para vivir en santidad hasta que vayamos al Padre. Él es quien se encarga de sellarnos como herencia del Padre, aplicando la salvación sobre nosotros y de hacernos perseverar también en la santidad. Por eso, cuando vemos el orden de la salvación, que vemos que hay una perseverancia de los santos, nos debe de dar esa seguridad de que vamos a ser santificados para poder ir con el Señor, porque es el Espíritu mismo el que lo está aplicando, no de nosotros. ¿Se dan cuenta? No nosotros, pero sí el Espíritu que sí es eficaz para santificar a sus hijos. Por eso les decía hace un rato, nada de que, pues no, es que no puedo. Bueno, tú no, pero si en verdad tienes al Espíritu Santo, pues debes de poder. Pastor, es que yo no puedo dejar la bebida. Tú no, pero el Espíritu sí. Si tienes verdaderamente al Espíritu Santo, debes de dejar el alcohol. Pídeselo, porque Él sí tiene el poder, ¿sí? Él sí es eficaz. Pero quien no lo tiene, pues va a seguir, ¿verdad?
Ay, pastor, es que no puedo dejar de ver estas cosas que me llegan en el celular. Tú no, pero el Espíritu Santo sí te puede quitar eso, ¿verdad? Porque Él es, ¿qué dice? El que dejó Dios para sellarnos y es además el que se va a encargar de que recibamos nuestra herencia. Dice la palabra de Dios que sin santidad, ¿qué? Nadie verá a Dios. Entonces, si mi vida no refleja esa santidad, no voy a ver a Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, ¿no? Pero entonces, ¿qué tenemos? El que lo asegura, el que es las arras, ¿verdad? Como dice el 14, ¿no? Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención, o sea, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Hasta qué? ¿Qué es la redención de la posesión adquirida? Que cambiemos, ¿verdad? O sea, que nos sea dada la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hay una seguridad total porque el Espíritu Santo además es las arras. Las arras en el griego antiguo era un término que se utilizaba precisamente para denotar un primer pago o una fianza de algo. Se hacía un negocio y decían, ¿qué dejas de arras? Ah, un pago. Por eso ya ven que cuando se casa uno, ¿no? Que se da unas arras, ¿verdad? Como simbolismo. Era eso. Era precisamente lo que denotaba un primer pago, una fianza. Le decía hoy en la mañana a mi esposa, es como un enganche. Hoy mismo se utiliza eso, ¿no? ¿Quieres comprar una casa o un carro? Y lo vas a comprar a crédito, te dicen, bueno, pero tienes que dar 20% de enganche, ¿no? Para que pues, sea seguro. Así que si te echas para atrás, pues pierdes tu primer pago, ¿no? Te va a doler. O sea, entonces, eso aseguraba, ¿verdad? Las arras, la fianza, el primer pago aseguraba que se cumpliera con con la posesión adquirida, ¿no? Con lo que se estaba acordando, ¿ok? Y ya en el griego moderno, incluso, ¿qué creen? Se utilizaba para esto, para los anillos, el anillo de, bueno, este es el de bodas, el anillo de compromiso se consideraba como una arra, ¿sí? Si ya le da el novio a la novia el anillo de compromiso, ¿qué está haciendo? Pues se está comprometiendo, ¿verdad? Y después le tiene que dar el otro, ¿ok? Entonces, ya en el griego moderno, arras es como el anillo de compromiso, ¿ok? Entonces, pero fíjense aquí, ¿quién es ese anillo de compromiso? ¿Quién es esa arra? El Espíritu Santo. O sea, estamos sellados con el Espíritu y además el mismo Espíritu es quien garantiza que lo que Dios nos va a dar, lo vamos a recibir. Esto es maravilloso. Por eso, la perseverancia de los santos es una doctrina que debemos de entender perfectamente. Quien es verdaderamente un hijo de Dios, adoptado, que ha sido redimido, perdonado de sus pecados, que Dios lo adoptó, Dios no lo va a dejar, ¿verdad? Y pues, ¿dónde está tu hijo, el que adoptaste? ¿Quién sabe? Se fue por ahí, se quiso regresar a China, ¿verdad? Veíamos, se quiso regresar a buscar a sus papás de sangre y pues ya lo perdí. No, el Espíritu Santo no nos va a dejar. Ya se fue, ya es otra vez un hijo del diablo, ya anda por ahí, ya bebiendo. No, eso no puede pasar, a menos de que, pues el Espíritu Santo en el que hemos creído no sea este el de la Biblia, ¿va? Sea un espíritu normal que no tenga poder. Que la promesa del Señor no sea la que vemos en la Biblia, que no pierde una oveja. ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo nos tiene verdaderamente, amados hermanos, que mostrar. La seguridad de nuestra salvación no viene de que yo repetí una oración, viene de que en verdad el Espíritu Santo está obrando en mi vida, que en verdad estoy viendo que Él me guía, que en verdad estoy viendo que Él me está llevando a la herencia
prometida, a tener esa posesión, a que tenga yo esa santidad para poder ver a Dios un día. Que en verdad me está mostrando que sí soy de ese nuevo pueblo escogido. Sí. Esta es la obra que hace el Espíritu Santo, el que aplica la salvación, el que nos sella y el que va a estar con nosotros enseñándonos el camino por el que debemos andar, el que nos va, por medio de la sabiduría y la inteligencia adquirida, nos va a estar recordando y nos va a estar ayudando para que lo logremos. Esto es algo maravilloso, maravilloso. Y nosotros lo debemos verdaderamente considerar. Finalmente, quien lo va a hacer, ¿verdad? Es el Espíritu Santo. Amados hermanos, estas son las bendiciones del nuevo pueblo de Dios. Estas bendiciones por las que Pablo levanta esta doxología que leímos el domingo pasado y hoy, y que estamos haciendo tanto énfasis, es para que verdaderamente nuestro corazón se inflame y demos gracias y tengamos agradecimiento por esa nueva sabiduría e inteligencia, ¿verdad? Más bien con esa nueva sabiduría e inteligencia que Dios nos dio, podamos entender estas cosas y las podamos poner por práctica. Recuerden, la inteligencia tiene que ver con la praxis, la práctica, el poder llevar a cabo lo que la sabiduría de Dios, revelada en su revelación especial a través de la Biblia, lo podamos hacer. Entendamos esto con esa sabiduría e inteligencia que Él nos dio. Que Él nos dio redención y perdón. Esa es una gran bendición. Que nos dio sabiduría e inteligencia. Que nos da su herencia y nos hace también su herencia, porque ahora somos su pueblo, somos de Él, somos de su familia, adoptados, ¿verdad? Somos su iglesia, le pertenecemos. ¿Saben qué hereda un rey a otro rey? ¿A su príncipe, a sus hijos? Su reino. Exactamente. Por eso somos su herencia. ¿Ya vieron? Lo que el padre le dio al hijo, somos nosotros también. Tenemos una herencia porque somos parte de ese reino que Él nos comparte, pero a la vez somos su herencia. Y nos da la maravillosa obra del Espíritu Santo de la promesa que revisamos, ¿verdad? Por esa bendición tan grande que es nuestra redención y el perdón de pecados por el divino decreto del Padre desde antes de la fundación del mundo, por la sangre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo que ejecutó ese pacto de redención y por la aplicación que hace el Espíritu Santo de esa redención, sellándonos y asegurándonos hasta la redención de la posesión adquirida, ¿verdad? Para alabanza de su gloria, es que nosotros debemos de vivir alabando al Señor. Y que cada que recuerdes esto, cada que estés en una situación difícil en la que estás a punto de caer, que estás a punto de hablar mal, que hablas como hablabas antes, que hablas igual que los del mundo, que criticas igual que los del mundo, que acuérdate de estas bendiciones que recibiste como nuevo pueblo de Dios. No somos más del otro reino. Mi esposa se lo dice mucho a los niños, ¿verdad? Que hay solo dos equipos, ¿no? ¿Cómo les dices? ¿Verdad? ¿No, mis niños? ¿De qué equipo son? Fuerte. ¿Ah? ¿De qué? No, no me van a decir que del América o algo. ¿De qué equipo son? Del vencedor, ¿verdad? Del que ya ganó. El otro equipo, ¿cuál es? Ya sabemos el resultado, ¿no? Es el que va a perder. Tenemos al equipo vencedor, ¿verdad? Del vencedor.
En Cristo somos más que vencedores. A Él sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Somos para alabanza de su gloria. Amén. Pónganse de pie y vamos a cantar una alabanza a nuestro Señor.